Listo. Ok. Bueno, chicos, recapitulando de manera fugaz lo que hicimos esta mañana, para que tengamos una idea de qué va todo esto. Recuerden que la primera ley de la termodinámica, vamos a estar trabajando con termodinámica, hay 4 leyes, la 0, la 1, la 2 y la 3. La primera ley nos dice que la energía interna interna del sistema va a ser igual a el calor más el trabajo. Es decir, el sistema puede intercambiar con los alrededores de estas dos maneras, ¿ok? Dependiendo de la manera en que lo haga, puede ser una más grande que la otra. Vimos varias formas que puede tomar esta misma ecuación, dependiendo si se trata de si es a volumen constante, si es a presión constante, si es a temperatura constante o si es adiabático, es decir, que no hay transferencia de calor. Entonces, en una de ellas que estuvimos comentando, a presión constante, es decir, isobárico, se cumple que el calor lo podemos llamar entalpía. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula cuando trabajamos a presión constante. ¿Qué interesante tiene la entalpía? Que a diferencia de estas, que son funciones de trayectoria, dependen de cómo hagamos las cosas, la entalpía es una función de estado, al igual que la energía interna. Entonces simplemente depende del estado inicial, estado final, como también es el volumen, como es la presión. Entonces, dicho eso, el interés de trabajar con entalpías es que podemos tener como 3 vías para poder calcularla. La primera, esta que les comento, a través de la primera ley explícitamente. La segunda, que es a través de las entalpías de formación estándar, que a su vez esto tiene que ser a una atmósfera de presión, generalmente a 25 grados centígrados, porque ella varía con la temperatura, aunque de manera general para nosotros es como que independientemente de la temperatura la vamos a trabajar así, pero que sepan que varía. Y que adicionalmente no solo podemos hacerlo del método directo, como también lo podemos hacer de manera indirecta. Les di un ejemplo, que podemos tener personas con varias alturas. El método directo sería saber cuánto miden ellas. Una mide 1,50, la otra mide 2 metros, la otra mide 1,20. Entonces yo puedo saber directamente la diferencia por la resta entre ellas. Pero también puedo hacerlo de manera indirecta si yo conozco, por ejemplo, la altura, la diferencia de altura entre estos dos y la diferencia de altura entre estos dos. Puedo hallar indirectamente la que existe entre este y este. También hablamos que el sistema de referencia en entalpía es arbitrario pero consensuado o con un convenio. ¿Qué quiere decir eso? Que en rigor esto se estableció, pero no es que no es un valor absoluto 0, sino que todos los científicos le vamos a dar ese valor 0. Y eso es suficiente para poder hacerlo. Como cuando nosotros medimos, da lo mismo que, digamos que en planta baja sea 0, piso 1 sea 0 o piso 2 sea 0, para poder hacer estas mediciones. Lo importante es que todos midamos el mismo punto de referencia. Eso es lo importante. Y ese punto de referencia lo dan los estados estables de los elementos cuando ellos se encuentran a 25 grados en condiciones normales. Por ejemplo, el oxígeno, el más estable, es gaseoso. Por lo menos el mercurio es líquido. El mercurio líquido, la plata en su estado sólido, como el metal. El carbono como grafito, porque podemos tener diamante, por ejemplo. Entonces el más estable termodinámicamente es el grafito, entonces ese es el 0, y así sucesivamente. A partir de este, que es nuestro piso, que es nuestro 0, a partir de allí, ya que si podemos calcular, por ejemplo, la del agua, podemos ir calculando la del CO2 y obtener esas diferencias de entalpía, que es lo que nos hace falta, ¿okay? Que es con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando, resumido, esta mañana durante la clase. Entonces, yo lo que les propongo es que esta parte se entiende mejor haciendo los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios y si surgen dudas, las vamos aclarando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner por aquí para que se quede mucho más claro. Cuando nosotros estemos trabajando acá con estas energías de formación, por aquí, un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que tenemos carbono como grafito. Esto obviamente es sólido, más oxígeno gaseoso para dar CO2. Gaseoso también.
¿Ok? Nosotros lo podemos medir en un calorímetro. Nosotros colocamos nuestra bomba calorimétrica, la llenamos de carbono, le llenamos de oxígeno, le damos la chispa para que encienda, eso genera el CO2 y yo mido el calor que eso desprende. Eso que me da el calorímetro es lo que yo voy a copiar aquí. Y esto vale menos 393,5 kilolitros. ¿Ok? Yo mido eso y me da esto. Ahora bien, yo no sé si ese calor, yo quiero saber cuánto vale la entalpía de formación, es decir, este señor, del CO2. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la del carbono grafito bajo a nuestro consenso, nuestro piso? Esto vale 0. O sea que la de él vale 0. ¿Y cuánto vale la del oxígeno? 0 también. 0 también, porque está en su estado más estable. Entonces, 0. ¿Cómo nosotros podemos hallar la del CO2? La forma que vamos a estar utilizando, y esta es la fórmula que nos va a servir para entalpía, para entropía, para todo, incluso para energía libre, es la siguiente. Este es en rigor lo que vamos a hacer. ¿Acá? Fíjense, si nosotros tenemos la reacción de este tipo, para dar C más D, nosotros lo que vamos a hacer para calcular el delta H de reacción va a ser igual a, en este caso, va a ser la sumatoria, vamos a restar todas las entalpías de formación con sus coeficientes estequiométricos de productos menos la de reactivos. Entonces lo vamos a escribir de esta manera para que quede más claro. Recuerden que cuando nosotros hablamos de entalpía, realmente estamos hablando de diferencias de entalpía. Diferencias. La entalpía como tal, al igual que la energía interna de algo, es muy difícil de medir. Porque la energía interna depende de todo lo que esté, digamos así, los enlaces, las fuerzas intermoleculares. Y a mí me interesa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con esto, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Aquí. Ok, vamos a verlo de la siguiente manera. Estos son mis productos. Coeficiente estequiométrico del producto multiplicado por la entalpía de formación que tenga ese producto que está tabulado. Coeficiente estequiométrico de este que está acá por su entalpía. Todo eso lo sumo. Producto, 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 lo sumé. Menos coeficiente estequiométrico de A, que lo tenemos acá, por su entalpía de formación. Más coeficiente estequiométrico de B por su entalpía de formación acá. Acuérdense que este menos aplica a todo esto que está aquí. ¿Okay? No nada más me lo vayan a aplicar a este, sino acuérdense que esto también aplica a esto. Lo que se recomienda es sumen esto primero y después hacen esto como por separado. Pero recuerden que este signo es para todo esto que está acá. Si llego a tener acá más cosas, F, en los productos, lo que sea, se sigue añadiendo aquí. Yo puedo tener aquí N reactivos o productos. Solo que nosotros sabemos que por cinética las reacciones, o sea, tampoco es que tienen tantas, tienden a ser bimoleculares. Pero de existir, todo esto que esté aquí, lo sigo añadiendo acá y lo sigo añadiendo donde corresponda. El criterio es siempre productos menos los reactivos. Y aquí en los productos va a ser coeficiente, por eso delta H de formación de cada uno de ellos. ¿Esto se entiende? Ok. Entonces, siguiendo esta lógica de aquí, vamos a ver lo siguiente. Con la primera que habíamos calculado o que habíamos pedido, a nosotros nos están diciendo lo siguiente. El delta H de reacción, te lo estoy dando, este que está aquí. Tú calcúlame el de este señor que está acá. Entonces vamos a plantearlo. Ok, ¿cómo nos quedaría ese delta H de reacción según esto que aplicamos aquí? ¿Cuáles son
los productos. ¿Cómo lo expresamos? Vamos a primero todo esto, vamos a ponerlo como los productos. ¿Quién es mi producto? CO2. Y es el único, ¿no? Entonces, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del CO2? 1. Lo voy a escribir para que quede más claro. Y esto es lo que me están pidiendo, el delta H de formación del CO2. Ese no lo tengo, que es lo que me están mandando a ver. Productos ya terminé. Menos, ¿quiénes son los reactivos? Carbono y oxígeno. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del carbono? Es 1 y el H de formación estándar del carbono va a ser 0. Aquí lo voy a escribir y después los anulamos. ¿Okay? Más, nuevamente, ¿cuál es el coeficiente del oxígeno? 1, delta H de formación del oxígeno molecular gaseoso. Lo tenemos por acá y tenemos esto. Este es el planteamiento general. ¿Cuánto dijimos que esto valía? Para el carbono en su estado, esto vale 0, ¿no? Sí. Indistintamente lo que hay aquí, esto va a ser 0. Igual acá. Entonces me quedaría que el H de reacción que me dan va a ser igual a 1, ya lo voy a quitar porque el mismo no hace nada allí, del CO2. ¿Ok? Entonces, ya directamente este delta H de reacción coincide en kilojoules con el delta H de formación del CO2. Entonces, para lo que me están pidiendo, lo pude calcular. ¿Eso se entiende? ¿Por qué es lo importante de trabajar con los de formación, o digámoslo así, con esas sustancias puras que me generan esas sustancias, que esto vale 0? Entonces, el de reacción ya me está dando prácticamente el de producto. Eso es lo interesante. Bueno, ¿y por qué no siempre lo hacemos así? Bueno, porque no siempre es posible. O sea, por ejemplo, hay reacciones que no siempre tú vas a tener, que tú puedes hacer en un reactor, por ejemplo, esto más esto, y que te dé carbonato. ¿Cómo lo haces? De manera directa. Bueno, necesitas irte por caminos alternos para poder lograr eso. Entonces, cuando es posible, vamos construyendo esa tabla. Fíjense que por lo menos este es negativo. Si esto es 0, entonces nosotros podríamos ir diciendo, bueno, aquí está el CO2. Este viene a ser uno más enanito, ¿sí? Que con respecto al 0, está por debajo. Algo que sea endotérmico está por arriba de ese 0. Por ejemplo, el NO, si mal no recuerdo, es positivo. Entonces nosotros podemos ir viendo cuál es la relación que hay entre este señor y este piso que está acá. Entonces, cuando una reacción vaya, una desconocida, si yo quiero ver cuando va de aquí a otra que va aquí, yo lo que tengo que medir es esas diferencias para lograrlo. Y a veces, cuando no es posible, me voy por los caminos alternos para llegar allí, que es lo que vamos a hacer ahorita con ecuación de Hess. ¿Okay? ¿Se entiende la lógica de lo que va esto? Método directo, si tengo esto de reacción, los H de formación, y aplicar esto que está aquí. Esta fórmula que está acá, ¿ya? Es importante porque la vamos a estar utilizando para entalpía, para entropía, para energía libre. Fíjense que es sencillo. Productos con sus coeficientes estequiométricos y los valores tabulados, menos los reactivos. Eso es todo. Y a partir de ahí despejar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si tengo otro ejemplo por acá. Y si no, vamos con ley de Hess, que es lo que a veces les cuesta un poquito más. Curiosamente, en ley de Hess, históricamente a ustedes les va muy bien. O sea, yo veo que de hecho es una de las cosas como más complicadas y a ustedes les va bien. Entonces, practíquenlo, porque no sé en qué va. De hecho, en los exámenes les coloco uno más o menos de nivel y en ese salen bien. Y los que yo creo que van a salir bien, entonces, bueno, practíquenlo porque al parecer como que es muy matemático, muy lógico y lo ven. Como que no tienen tanta química, entonces como que lo ven. Ok, entonces, antes de continuar de esto, quiero que veamos una tablita a modo comparativo para que tengamos referencia de lo que estamos haciendo. Una pregunta. Nosotros estamos diciendo que los elementos, plata, oro, todo esto le vamos a dar un valor de 0 en su estado basal, el más, digámoslo así, el más estable. Ok, ¿puede haber un compuesto con estado 0? O sea, con delta H 0, un compuesto. Hablamos de elementos. Plata, hidrógeno, cloro, oxígeno. Estos nosotros, si este es su estado más estable, le vamos a decir que ese delta H
de formación va a ser 0. Por lo menos esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0 si es sólido, obviamente. Esto es gas, esto es gas, esto es gas, ¿sí? El carbono como grafito, no como diamante, es 0, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, el agua puede tener un delta H de formación de 0. Creo que sí. No, no se puede. No. Todo compuesto, no molécula, esto es una molécula, pero no un compuesto. Acuérdense que compuesto tiene que tener más de un elemento. ¿Ok? Los compuestos van a tener o más o menos. ¿Ok? Más de ese piso. ¿Por qué vienen de estos que están acá? Entonces, si hay una reacción, se liberó, se absorbió calor. Entonces, esos compuestos, cuando ustedes vean compuestos, va a tener, así sea chiquito, pero va a tener, ya sea, si es hacia abajo es exotérmico, porque es negativa el delta H, o si es endotérmico, hacia arriba. Eso ténganlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, para el agua líquida, es menos 285,8. Pero para el agua gaseosa, y por eso la importancia de los estados de agregación, es menos 241,8. El NO que les comentaba, el monóxido de nitrógeno, es positivo 90,4. Es decir, estos son ¿qué? Exotérmicos con respecto al de formación. ¿Exotérmicos o endotérmicos? Exotérmicos, liberan calor. Es decir, el sistema libera calor. Cuando ustedes tienen esto y esto para dar agua, que le dan la energía inicial, libera esto más calor. Y de hecho, por eso es lo que se aprovecha para mover motores con hidrógeno. ¿Okay? Esa generación y aparte el trabajo que ello implica, pero precisamente esta reacción libera calor. Pero fíjense que incluso para estados de agregación, es decir, si esta agua es líquida o es gaseosa, va a haber una variación porque para llevarlo a gaseoso, pues ahí se consume una energía adicional. ¿Ok? Grosso modo, lo que quiero que veamos con esto, con estas tablas, que elementos van a ser 0, que es nuestro piso. Los compuestos van a venir de esto que nosotros venimos haciendo. Y lo podemos calcular midiendo el de reacción en nuestros calorímetros, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, y de ahí, si partimos de los iniciales, ya sabemos que ese es el del compuesto. Cuando no sea posible, ley de Hess. ¿Ok? ¿Se entiende? Más o menos. Chévere. Vamos entonces a hacer uno de ley de Hess para que nos quede todo mucho más fácil. Fíjense, la ley de Hess es la versión de todos los caminos llevan a Roma, de la química. Bueno, eso es ley de Hess. O sea, no importa el camino que tú agarres, tú te puedes ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero si llegas aquí, es lo mismo que te hayas ido así, a que hayas hecho todo este camino para caer aquí. La diferencia de energía es la misma. Si ustedes tienen el Ávila y se van por cualquier sitio, si usted parte de aquí y llega aquí, esto de aquí es lo que determina la energía que usted obtuvo. Que le di la vuelta, que fui así, que la escalé, no importa. Si viste de aquí a aquí, la diferencia de energía es esa. Eso es ley de Hess en la química, solo que con reacciones químicas. Aquí lo estamos viendo con energía potencial, aquí lo vamos a ver con las energías químicas. ¿Ok? Eso es lo que les quiere decir la ley de Hess. Porque ¿qué era lo que pasaba? Los químicos se preguntaban, oye, si yo me voy por un camino y me regreso por otro, ¿será que puedo extraer energía? Si eso es así, creas energía. Entonces, eso era lo que se estaba buscando. Se dieron cuenta que no. Indistintamente el camino que tomes, si llegas a un punto, precisamente por ser funciones de estado, partes de uno y llegas a otro, la energía que obtuviste es esa. ¿Ok? Y en lugar de llamarla así, la llamamos así. ¿Esto lo ven en termodinámica de la 1, algo de esto? Ley ¿Le Hess? En química 1. En química 1. Sí, pero en termo no. En termo no. Ok. Termo tiene las tablas y ya. Ah, ok. Para ver esto, o sea, lo trabajan como por este método directo. Trabajamos con sustancias puras en termo 1. Ok. Entonces, sustancia pura, ciclotropistón y ciclos termodinámicos, más nada. Y todo está tabulado. Y todo está tabulado, todo. Y todo está tabulado. Termo 2 ya es ecuaciones, mezclas y así. Ok. Solo hay que imprimir como 120 tablas. Sí, sí. Yo me imagino
imagino que ya ahorita eso con inteligencia artificial se la pide y ¿cuál es la entalpía? Y La ella tabla, no porque ella lo hace mal. lo hace Lo mal. hace Sí. muy mal, de hecho. Ok, me pasa. Igual que los balances de masa. Lo hace mal. Malísimo. Ok, fíjense lo siguiente, muchachos. Le piden lo siguiente. Tienes grafito, nuevamente, que lo vas a poner en contacto con hidrógeno gaseoso para dar esto que está aquí. ¿Ok? Esto que está acá, nos están pidiendo, mira, yo quiero saber cuál es el delta H de reacción de esto. Vamos a poner aquí, no es de formación, es de reacción. ¿Cuánto vale esto? La información que te doy es la siguiente. Yo imagino que en química 1 ven ley de Hess por energía reticular, ¿puede ser? Ok. Sí, porque ahí no sabe termo, pero por energía reticular a lo mejor le comentan eso. En termo usamos entalpía para la primera ley. Queda distinta que esta porque es sistema abierto. Para eso ¿Entalpía? usamos la entalpía solamente, para primera ley. Ok, Sistemas abiertos es otra ecuación. es otra ecuación. Ujú. Ok, Ahí es que la más metemos. larga. De resto más nada. ok. Estos son de reacción. Y por último, esta de acá. Entonces nos están dando A, B y C. Creo que la forma de ver ley de Hess lo más rápido es verlo con esto. Y vamos hablando de que esto. De todas formas, en el video que yo les mandé está todo esto resumido de manera que puedan como que acceder rápido a la información para hacer los ejercicios. Ok, esto es gas, esto es líquido. Vamos a ver los estados de agregación por acá, gaseoso. Es importante que manejen los estados de agregación, muchachos, que los coloquen, porque acuérdense que si no es lo mismo llegar a agua líquida que a agua gas. Reacción. Entonces, fíjense esto que está ahí. 4 kilos. Chévere. Fíjense cómo se maneja ley de Hess. Nosotros estuvimos ahorita hablando sobre esta parte. Ahora vamos a verlo por el método indirecto. Es decir, a mí me están pidiendo esta reacción, que es cómo el carbono se transforma en metano en presencia de hidrógeno, esta reacción que está aquí, pero yo no tengo esto. Yo, por ejemplo, coloco esto en un reactor y no necesariamente me va a dar esto. Entonces no tengo manera directa de medirlo así. ¿Ok? O a lo mejor necesito catalizadores, temperaturas de 3000 grados que no alcanzo con mi calorímetro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber cuánto libera esta reacción, y estas sí que las puedo medir porque esto ocurre en un calorímetro, esto ocurre en un calorímetro, esto ocurre en un calorímetro. Fíjense que esto no es más que la versión de esto del yesquero, solo que en lugar de metano con propano. O sea, esto puede ocurrir en un calorímetro. Esto es algo que yo puedo hacer. La del agua también, eso tú a esto, al hidrógeno, le das oxígeno y le das una chispa y esto libera esto. Esto lo puedo medir en un calorímetro. Esta es una reacción que puedo hacer en un calorímetro, esta no. Pero para llegar a esta, yo puedo irme por los caminos verdes, por decirlo de una manera, para ver cuál es la diferencia de eso que está aquí. ¿Okay? Y eso es lo que es la ley de Hess. Entonces vamos a hacer, fíjense. La ley de Hess, lo único que tiene que tener en consideración es que hay como unas reglas a seguir. Por ejemplo, si yo esto lo invierto, es decir, que lo escribo así, CO2 para dar carbono, grafito, más O2. O sea, lo invertí. Esta la invertí. Si hago eso, el signo cambia. Si esto está negativo, dejo el mismo valor, esto pasa a positivo. Y lo contrario también aplica. Si esto está positivo, yo lo cambio, este valor cambia a negativo. ¿Ok? Esa es la primera regla.
La segunda regla es que si yo multiplico toda la ecuación por un número, por ejemplo, vamos a suponer que yo a esto, todo esto lo multiplico por, no sé, ¿qué número les gusta? 3, no sé, 4. Y te queda esto aquí como 3, esto aquí como un 3 y esto aquí como un 3. Todo este factor se multiplica por 3. ¿Se entiende? Entonces, si la volteo, me cambia el signo. Si multiplico la ecuación por un número, por ese número también multiplico ese delta H. Esas son básicamente las dos reglas que hay que tener en cuenta y que cuando yo haga la suma global, tengo que obtener este señor. No me debe faltar ni sobra nada. Esas son básicamente las reglas que tienen que tener en consideración. Entonces, pregunto. Si lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Moviendo esto, ya sea cambiándolos de lado o multiplicándolos o dividiéndolos por algo, global, obtener esta de aquí. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo haríamos eso para lograr eso? ¿Cómo haríamos para lograr eso? Les doy. Ajá, por aquí. Pueden empezar desde la C si quieren o desde la B, eso no importa. Que no se voltea. La C se voltea. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión que es correcta? Porque el CH4 está en productos en la reacción que tenemos. Exactamente, yo lo que necesito, este señor lo necesito en los productos, aquí lo tengo en los reactivos. Entonces, ¿qué voy a hacer a esta que está aquí? La voy a voltear. ¿Y qué pasa cuando yo lo volteo? Esto que era negativo, ¿qué le va a pasar? Positivo. Positivo, la procedo a voltear. Aquí sería el CO2. Lo tengo por acá. CO2 gaseoso. Ok. Entonces, como bien ustedes mencionaron, ya ahora tengo los productos donde los necesito. Listo. Lo que hice fue voltear la ecuación. ¿Sí? Bien, ahora tengo a este señor donde lo quería. Fíjense que está en el mismo estado de agregación, por ahí vamos bien. Listo, ahora ¿qué harían? Vamos a ver qué nos va pasando, porque fíjense, por ejemplo, si yo sumo todo esto, si yo lo sumo, vamos a ir viendo. Este y este se me anulan, ¿cierto? Porque fíjense que están al lado contrarios. ¿Lo ven? Este se me va a ir, ya se me va con este. El agua, fíjense que aquí hay, de un lado tengo 2 y tengo 2. Ok, bien, ¿cómo va? Vamos bien en ese sentido. ¿Qué nos va faltando? Tengo 1 y 2 oxígenos, 1 y 2, y aquí tengo 2. ¿Lo ven? Esto se me va con este y con este. ¿Y qué me va quedando aquí? Grafito y te queda la ecuación. Grafito más este que está acá donde tenemos hidrógeno, aquí lo tenemos, y me da este que está acá. Este que yo les acabo de poner, con un solo cambio, logramos lo que estábamos buscando. Pero hay algunas donde, que de hecho es la que ustedes van a estar trabajando, donde voy a tener que, por ejemplo, multiplicar esta por 2. Todas esas cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo que en principio buscamos hacer con este tipo de ejercicio. Ok, listo. ¿Tengo la ecuación de arriba? Sí, pero eso no es lo que me pide el ejercicio. ¿Cómo ahora yo calculo el delta H de esa reacción? Que es lo que me están pidiendo. ¿Qué hice yo aquí? ¿Qué hice con ellas? Las sumé, ¿verdad? Entonces puedo sumar las entalpías. Entonces, estos dos son negativos y este es positivo. ¿Cuánto da a sumar esto, o sea, estos dos negativos más este? ¿Cuánto nos da? Tengo por acá, de todas formas revísenlo, que me da menos 74,2 kilojoules. ¿Ok? Menos 74,2 kilojoules. Kilojoules sobre mol. Por cada mol, vamos a ponerlo así, por cada mol de este que está aquí, se genera un mol de este señor que está acá. ¿Esto queda claro? ¿Qué fue lo que se hizo? Como volteé esta, le cambié el signo. Si tú lo hubiese tenido que multiplicar por 3, este valor también lo tengo que multiplicar por 3. Eso es todo. Y después sumo. Teniendo, o sea, una suma algebraica. Eso es todo. Eso me permite tener el delta H de reacción de aquellas reacciones que no puedo hacer directamente en el calorímetro a través de vías indirectas. Eso es lo que se busca. Van a ser las que ustedes van a hacer, obviamente son más complejas. Pero la lógica que está detrás de esto es seguir estas reglas
que me dé esto y que no me sobre nada y que me dé con los estados de agregación. Si a ustedes, por ejemplo, en un caso les dio aquí líquido y esto es gas, eso no es lo mismo. Tiene que haber consistencia con los estados de agregación. ¿Hay dudas con respecto a eso, muchachos? Bueno, básicamente son las dos vías de, o sea, las tres vías por las que podemos hacer entalpía, ¿no? A través de directamente la aplicación, el método de las H formales y la ley de Hess. Ok. De hecho, si ustedes buscan tabuladas el valor de este señor, del metano gaseoso, van a encontrar que es este, porque fíjense que de hecho este es el de formación, porque esto es cero y esto es cero. O sea que si lo buscaran tabulado, este lo pueden encontrar en las tablas, porque esta reacción coincide con el de formación. Ahora, si esto viniese de diamante, ya este no va a ser cero. Entonces pueden hacerlo por ley de Hess, pueden obtenerlo aquí, pero obviamente esta de aquí no es, tienen que usar la que es de diamante para que se cancele, ¿ok? Esa es la dinámica, y es ponerse cómo lo muevo, cómo hago que todo esto se me anule para que al final, al tener esta reacción, esto me suba. Eso es todo. Hay que practicarlo, pero no es difícil. Como les digo, les va muy bien en esto. Yo creo que es porque tiene como algo más lógico matemático que químico como tal, entonces como que aprovechan todo lo que ya traen de antes. Bueno, me interesa que nos llevemos también, no solo hablemos solo de entalpía, sino que también hablemos un poquito de entropía. Nosotros esta mañana, cuando definimos las leyes de la termodinámica, dijimos, grosso modo, ¿qué nos decía la ley 0? Teníamos 4 leyes, esta, la 2 y la 3. ¿Qué nos decía la ley 0, grosso modo? Equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Si yo estoy a la misma temperatura del pizarrón y otra persona a la misma temperatura del pizarrón, nosotras dos estamos a la misma temperatura. Eso es todo lo que nos quiere decir. La ley 1, bueno, más que trabajada. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si no está en el sistema, está en el alrededor. ¿Cómo lo transfiero? ¿Trabajo o calor? Listo. Ahora vamos con la segunda ley de la termodinámica, que hace referencia a que la diferencia de entropía del universo siempre crece. ¿Ok? Entonces, bueno, primero lo que tenemos que definir es qué es entropía, porque ya entalpía tenemos como una noción que es algo parecido a calor. No lo llamamos calor porque acuérdense que eso es por transferencia, o sea, pero es algo parecido a eso, va de ahí, va de eso. Pero entropía es un concepto un poquito más extraño porque no es, digámoslo así, está basado en un contador de estados posibles. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera, como una primera aproximación, la entropía es desorden. Como dato curioso, el que inventó el concepto se suicidó porque no lo entendía y nadie le creyó que existía. ¿Y quién lo creó? No me acuerdo de su nombre, pero Ok. sé que en el epitafio de su tumba dice algo como: este hombre propuso el concepto de entropía y nadie le creyó y se quitó la vida. Ok. O sea, aceleró su entropía antes de tiempo. Fue coherente con lo que dijo. Bueno, efectivamente, la entropía, que lo que quiero que veamos, y primero veamos un ejemplo de qué va esto, es que puede llegar a tener sentido que si yo, por ejemplo, tengo un líquido, le añado un sólido y este se disuelve, o sea, inicialmente él estaba en sólido, aquí, yo lo añado y él se disuelve. Si esto libera calor, es decir, un delta H negativo, yo podría decir, bueno, tiene sentido que esto sea espontáneo porque está pasando un estado de menor energía, porque si libera, va a tener menos. Entonces, podríamos tener una primera aproximación de decir, aquellos procesos donde se libera calor son espontáneos. Van a ocurrir porque están favorecidos, pasé de una energía mayor a una energía menor, eso está favorecido. El problema está que hay reacciones, como esta que les traje acá, que tenemos la urea. Bueno, hay países donde pronuncian es urea, porque nosotros decimos igual que diabetes, Sí. es diabetes, nosotros pronunciamos como queremos. Y osmosis creo que es osmosis también. Bueno, Electrolitos también. Es electrólito. electrólitos. Ujú. Ah, bueno, aquí, bueno, aquí tenemos la pronunciación latina, la traducción latina. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacerlo porque quiero que ustedes también lo comprueben. Aquí voy a tomar
voy a añadir en estos dos vasos, para que vean que están a la misma temperatura, y vamos a usar la ley cero de la termodinámica para que también lo compren con el termómetro. Tenemos esto aquí. Fíjense, vamos a hacerlo con el termómetro. Este es un termómetro como de cocina. Lo que me interesa es que vean digitalmente qué numerito dice en un lado y en el otro. Esta es la misma agua, solo que en dos recipientes diferentes. ¿Qué numerito ven allí? Si logran verlo. Ajá. ¿Y por aquí? 25.1, 25.0. Ok. Vamos a ponerlo por acá, por si no se logra ver. Si logran verlo por allá. No se logra ver, vamos a verlo por aquí. 24,8. Este 4,7. El termómetro tiene un error de más o menos 1. Y lo otro, o sea, el decimal que está cambiando es para que te des cuenta que sí está registrando. Pero realmente, si aquí dice 24, sería más o menos 1. O sea, está entre 25 y 23, ¿ok? Eso te lo dice el fabricante. Sí, 24,7. Por aquí. Y por acá. ¿Sí? Sí, ahí está. Este mismo, bueno, me van a creer, yo lo pongo aquí, lo de adelante dice, para no volverlo a pasar. ¿Cuánto dice este aquí? 24.7. ¿Por aquí? 24,7. 24.7, el mismo. ¿Ok? Perfecto. Le creo. Entonces, fíjense esto que vamos a hacer aquí. Como les estoy diciendo, una reacción espontánea yo esperaría que si libera calor, la espontaneidad, es decir, que ocurra de manera, una vez tú le suministras esa energía inicial, esa energía de activación, ocurra, si libera calor, tiene sentido que ocurra. Pero ¿por qué? Si esto es urea, que está aquí, esto que está acá, se lo voy a añadir, fíjense que las dos están a la misma temperatura, yo añado esto acá. Y vamos a agitar un poquito. Agitamos acá un poco. Y vamos a volver a medir la temperatura. A este ya se la habíamos medido. Vamos a verificarla. ¿Cuánto dice allí? Los de adelante. 24,2. Sí, eso, Sí, 24,2. Ok. Para el video vamos a ponerle aquí para que ellos también tengan y ahí lo puedan verificar. ¿Es el de abajo o el de arriba? El de arriba. Ah, el de aquí. Bueno, aquí. Siempre lo pongo el de arriba. Ok. Ahora vamos a colocarlo en el de la urea. Vamos a ver cuánto registra. 24.1. Y bajando. 23.8. Sí. Ok. 23.6. O sea, va bajando, Sí. va bajando, va bajando. Ven por aquí. Es más, tócalo acá. Está frío. Está más frío. Tóquenlo aquí. Ah, sí, está muy frío. Ok, vamos a hacerlo así. Toquen estos dos, uno y el otro. Sí, está bien. Sí, Está más frío, ¿no? sí, sí. O sea, que lo pueden ver a nivel sensorial. ¿Cuál está más frío? ¿Ves? Se está enfriando la reacción. Ahí. Se está enfriando. Y lo pueden ver con el termómetro. Ok. Este está más frío, ¿no? Bueno, de hecho, en el llano, ¿sabes que la urea se utiliza como fertilizante, no? Bueno, pues enfriar la cerveza, agarran y le echan agua a esto para bajar la temperatura y enfriar. Claro, pero no están viendo la termodinámica completa de toda la energía que se requiere para hacer la urea. ¿Por aquí tocaron? ¿Sí? Okay. ¿Por aquí? ¿Más frío? ¿Por aquí? ¿Más frío por acá? ¿Por aquí? ¿Está más frío, no? ¿Aquí? ¿Y por aquí? ¿Ya listo? ¿Otra vez? Verifícalo. Vamos a sacar la desviación estándar. Ok, por acá. Ok, y este es con una cantidad relativamente pequeña de la sustancia. Y fíjense que acá reporta, ya esperando tiempo suficiente, 23,3. Vamos a ver si sale por acá. Ahí debe verse algo. Ok, entonces, este 23,3 y este, vamos a dejar a que estabilice, pero fíjense que va a ir subiendo. Entonces, aquí es donde viene una de las preguntas. ¿Por qué si algo en principio se está disolviendo, ocurre espontáneamente si está absorbiendo energía? O sea, está pasando de algo menos energético a algo más energético. Eso como que no tiene mucho sentido si solo nos basamos en esta parte de acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que esto, asimilar esto, es decir, que algo que libere calor, podríamos asumir que es espontáneo, es la mitad de la historia.
Porque dentro de lo que define la espontaneidad, y eso nos va a quedar más claro con la energía libre de Gibbs, es que es tan importante el delta H como la diferencia de entropía del desorden. Es decir, cuando un sistema se desordena, está favorecido, está espontáneamente favorecido. ¿Se entiende? Cuando prela uno, prela el otro, lo vamos a ver ahorita con la energía libre. Eso es lo que nos dice la energía libre. Pero de momento, una primera aproximación de esto que está aquí sería como un desorden. Entonces, algo que está sólido, cuando está líquido, cuando está gaseoso, esto es sólido, líquido, gaseoso. ¿Cuál va a tener más entropía? El gaseoso. ¿Ok? Entonces, también nos podemos preguntar, oye, ¿por qué cuando yo tengo acá y yo añado, por ejemplo, ¿con qué es que precipitan los cloruros? Plata. Muy bien, Isla. Hacemos esto y precipita este señor que está aquí. Entonces, esto está más ordenado. ¿Qué pasó? Si esto estaba más desordenado como solución, lo mezclé y aquí me precipitó cloruro de... ¿Qué pasó aquí? Si esto está favorecido, decidimos que el desorden está favorecido. Bueno, es que tengo que ver, porque si eso libera calor, este es el factor que me está, digámoslo así, prelando o me está influyendo principalmente. Entonces, estos dos es lo que tengo que ir viendo y la temperatura para ver si el proceso es espontáneo o no. De eso va. ¿Ok? Entonces, antes de continuar y comentarles otras cositas de esto, lo interesante de la entalpía es que, de la entropía, es que nosotros la entalpía establecimos el piso. Nosotros dijimos, mira, este va a ser nuestro cero. Todo lo vamos a medir a partir de ahí. Nuestro nivel del mar. Todo el mundo mide el Everest a partir de ahí. Pero la entropía es absoluta. O sea, esto tiene un piso absoluto. Hay un punto a menos 270, o sea, el 0 Kelvin, y un cristal perfecto donde esa entropía es cero. Si ustedes tienen un cristal perfecto a 0 Kelvin, la entropía es cero. Y eso no depende de que lo establezca yo. Establece que eso no hay una temperatura más baja que eso. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces, eso es lo que nos habla la tercera ley. ¿Por qué se las menciono ahorita? Porque a nivel físico eso es muy importante, pero a nivel de operar nosotros es casi que no influye tanto. A nivel físico es muy importante, pero a nivel de ustedes hacer los cálculos que sea absoluto o relativo no les importa porque ustedes van a calcular son deltas. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero que... esta la vamos a usar poquito, pero tiene gran significado físico como tal. ¿Se entiende? Chévere. Pregunta. La urea cuando estaba sólida tenía más entropía, es decir, cuando estaba sólida, ¿aquí tenía más entropía que aquí? No. ¿O aquí hay más entropía que acá? Sí. Es decir, que aquí es mayor, ¿no? O sea, este sería más positivo. Generalmente, y les digo generalmente, las entropías van a ser positivas, porque hay cero o para arriba. ¿Sí? El cristal perfecto es cero, perfecto a 0 Kelvin. Van a encontrar en las tablas algunas negativas y ahorita les voy a explicar por qué, pero va a hacer referencia a soluciones, por ejemplo, al aluminio más 3, todo eso, ahorita les explico a qué se debe eso. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo añado esto aquí, esto está más desordenado. Perfecto. Eso lo podemos ver, que cuando algo está en solución está más desordenado. Aquí le tenemos que decir es casi siempre eso es así. Porque, por ejemplo, si hay aluminio más 3, esto tiene una relación de tamaño y carga tan grande que empieza, las moléculas de agua del solvente las empieza a ordenar. Entonces tú dices, ok, aquí estaba sólido, ahora está disperso, pero esta carga hace que las moléculas del agua se ordenen. Entonces, no siempre en el sistema, este sistema podría llegar a estar más organizado que el agua cuando estaba sola. ¿Se entiende? Cuando tenemos cargas muy grandes y radios chiquitos, eso podría llegar a pasar, que me está, digámoslo así, ordenando el agua. Generalmente es al revés. O sea, que va a haber más entropía de esta manera, pero que sepan que esto puede pasar. Que existe este ordenamiento cuando uno ve todo más disperso. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. ¿Dudas hasta los momentos? Entonces, a nivel de operación, porque ahorita les quiero dar un poquito más de entropía, a nivel un poquito más, que vean de qué va todo esto. La forma de operar, así como nosotros trabajamos con el delta H de reacción, aquí, y decíamos que eran los productos con su coeficiente estequiométrico menos los reactivos con su coeficiente estequiométrico, es exactamente lo mismo, solo que vamos a sustituir este señor por la S que está tabulada allí. O sea, vamos a usar son esos valores. Eso es todo. A nivel de operación es lo mismo. A nivel físico otra cosa, pero a nivel de operación es lo mismo. Si yo quiero saber
el delta S de la reacción, simplemente busco el de los productos, el de los reactivos y los restos. Y eso me va a dar el delta S de esa reacción. Entiéndase, el delta sí puede ser negativo, el delta. Los valores de S, los valores, es lo que la mayoría van a ser superiores a 0. Pero el delta sí, porque si yo estoy calculando algo que está, por ejemplo, aquí, si yo calculo de aquí para acá, va a dar positivo, pero si yo estoy calculando la reacción contraria, estoy calculando eso me está dando negativo. Pues la diferencia es al revés, o sea, estoy diciendo que, estoy calculando en el sentido contrario. Pero los valores de S, los tabulados, son mayores a 0. Van a haber excepciones cuando, por ejemplo, tengan aluminio 3+, cuando tengan cobre 2+, porque esto, como está en solución, él no está solo, él está acompañado de una contraparte. Y como está acompañado de una contraparte, al final lo que se hace es él versus una referencia que es el hidrógeno. No se enreden con eso. Si lo ven negativo, se debe a que está en solución, tiene una contraparte y se hace con referencia de esto. La mayoría de las veces a nivel físico deberían ser mayores a 0. Eso es lo que quiero que vean. ¿Sí? Eso es como para que entiendan por qué pasó, pero a nivel operativo es ponlos y réstalos. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Ok, entonces ahora hablemos un poquito más de lo que es entropía para que pasemos a energía libre. Fíjense. Todo esto sigue del tema de las máquinas, cuando estamos viendo si podemos sacar mayor provecho. La segunda ley nos permite saber que precisamente el calor siempre fluye de lo más caliente a lo más frío. Y esto se debe a el número de estados posibles que podemos llegar a tener, a tener presente. Fíjense, vamos a verlo con unos dados, primero a nivel probabilístico y después nos vamos a la química. Un dado tiene 6 caras, 6 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ese dado lo voy a cambiar un poquito. Voy a empezar desde 0, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene mis 6 lados, solo que estoy añadiendo el 0 porque cuando tenga otro dado, si yo no uso los convencionales, el 1 me desaparece porque la suma no hay manera que dé 1. ¿Se entiende? Si yo tengo un dado convencional, tengo 2 dados y yo los lanzo y yo voy a usar es la suma, ya no hay manera que dé 1 porque lo menos que me puede dar es 2, porque 1 y 1 es 2. Entonces con este dado modificado sí que me puede dar 1. O sea, no estoy haciendo que desaparezca un estado de lo que quiero buscar. Eso es todo lo que quiero hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué lo empiezo desde 0? Ok. Fíjense algo, cuando yo tenía un solo dado, era una probabilidad de 1 sobre 6. Podía salir, esa era la probabilidad. Cuando yo tengo 2 dados, vamos a ir viendo qué posibilidades hay de que vayan saliendo cosas. Que salga el estado 0, 0. Fíjense que tengo una por aquí, que él tiene una sola probabilidad, o sea, un solo evento, por decirlo de alguna manera. Que este salga 0, 0, es la única manera que me dé 0, si tengo 2 dados. Que salga 1, ¿qué puede pasar? Que este sea 1, este sea 0, que este sea 0, que este sea 1. ¿Sí? Entonces tengo 2. Para que salga... aquí puse... Para que salga 2, ¿cómo puede salir eso? Díganme ustedes. 1 y 1. Que salga 1 y 1. O 2 y 0. Que salga 2 y 0. O 0 y 2. O que salga 0 y 2. Este tiene 3. Y así sucesivamente. Fíjense que los que van hacia el centro del dado, o sea, si nosotros lanzáramos el dado convencional y lo vemos, vamos a ver que el 7 va a tener más probabilidades que los en las esquinas. Porque para que salga 12 nada más tiene que salirte 6 y 6. Mientras que 7 tiene más combinaciones, que te salga 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3, 2 y 5. Entonces tienes más probabilidades. Como tienes más estados posibles, precisamente por eso es que se ve favorecido. ¿Ok? El 7. No es que tiene nada místico, sino que tienes más probabilidades de que ocurra. En química pasa exactamente lo mismo. Cuando tú tienes un estado, por ejemplo, tienes aquí un gas. Y aquí tienes una llave que lo separa de esto que está aquí. Esto está cerrado. Aquí están las partículas de gas. Cuando yo abro esto, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con ese gas? ¿Se queda aquí? No. Se distribuye. La vas a tener aquí, vas a tener nueva aquí y se distribuye aquí. El número de estados posibles, que si lo queremos ver con los dados es parecido, aquí de esta manera es mayor a que si lo hacemos solo aquí.
¿Sí? Una paquete de cartas recién abierto tiene un solo estado posible, porque están todas ordenaditas por la pinta del una Revueltas, tienes muchísimos estados posibles, por eso es que está favorecido. Es muy poco probable que ustedes destapen una carta, la barajean 100 veces y que cuando la vuelvan a tener esté ordenada perfectamente, porque ese es uno del millón de posibilidades que hay. Entonces, la entropía precisamente favorece aquellos estados donde hay mayor probabilidad de eventos. Entonces, por eso decimos que es mayor desorden, porque tenemos mayor cantidad de estados posibles. Entonces, cuando eso ocurre en química, ese estado se va a ver favorecido, pero también tenemos que correlacionarlo con el delta H. ¿Se entiende más o menos lo que es la entropía? Al final es un contador de estados probables. Si con los dados, imagínense lanzar 10 dados, ya esto contarlo es complicado, ahora imagínense contar partículas de gases. O sea, los estados posibles son inmensos, porque un mol de gas, imagínense todos los estados posibles que hay en un pedacito. ¿Ok? Entonces, a lo que quiero ya para terminar esto e ir más como a la parte práctica, es que lo interesante de esto es que fíjense, no hay nada que se pueda mover más rápido a la velocidad que la luz, hay algo que lo limita físicamente. Más que la luz no puedes ir. No hay nada físico que diga que todo el aire de esta habitación se pueda concentrar ahí. No hay nada que lo impida, como lo es la velocidad de la luz. O sea, nada puede ir más rápido que la luz. Pero aquí no hay una ley que te dice, mira, no puedes almacenar todo esto aquí. Lo que está ocurriendo es que eso es no probable. Es muy poco probable. Es que ustedes lancen, abran su paquete de cartas, la barajen 3 veces y se les vuelva a tener todo ordenado. Eso es improbable. No es imposible, nada te lo impide, pero es improbable. ¿Ok? Entonces, recapitulando todo esto, porque es así como que son muchas cosas, todo lo que es la entropía la podemos ver como una primera aproximación a que es desorden del sistema y que precisamente a partir de allí es que por eso siempre va de caliente a frío, porque al hacer esto vas a tener más estados totales, que si lo haces así, de ahí viene la cosa. Lo que pasa es que hay que ponerle matemática, esto se hace con estadísticas, logaritmos, conteos, o sea, no va eso no va a la química de esto, no es lo que queremos, solo que quiero que vean que ese desorden al final es un contador de probabilidades de estado por posibles, eso es todo. Si se quedan con eso, desorden, bueno, es lo suficientemente cerca para entender que si se desordena y libera calor es eso. Ok, ¿dudas hasta el momento? Ustedes son inteligentes, hasta dudas tengo hasta yo. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que vean con esto, y esto no es tan intuitivo, o sea, en química generalmente, o en la física, casi todo se conserva, o sea, la energía del universo se conserva, el delta es cero, aquí crece, o sea, que nosotros vamos rumbo al desorden, ¿no? O sea, el universo va rumbo a desordenarse, ¿y qué contrarrestará eso? Bueno, ya me verán ustedes la clase que viene. Ok. Entonces, bueno, todo esto se los estoy comentando porque es importante ver una cosa y se lo voy a poner con un ejemplo que ustedes sí conocen. Cuando tienen una nube, tienen las partículas de agua todas dispersas. Se unen para que llueva. ¿Qué pasó ahí con el desorden? Podríamos decir que está más ordenada, ¿no? Sí, o sea, era vapor y era así, y de repente formaron una gota. Está más ordenada. Eso es antientropía, ¿no? ¿Qué pasó allí? Porque eso pasa, o sea, eso es espontáneo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre algo como lo que pasaba con el ion de aluminio. ¿En qué sentido? Una atracción. Eso ocurre, o sea, a través de los puentes de hidrógeno ella se añade y ocurre esa condensación. Pero fíjense que lo que pasaba con el aluminio, que es la trampa, y es lo que ustedes tienen que estar muy pendientes, es que el aluminio sí te ordenó el sistema, porque ahora todas las aguas están más ordenaditas, pero te liberó un calor que te desordenó el aire que tenías afuera. Siempre se desordena, solo que aquí la trampa es que nosotros siempre vemos el sistema, no el alrededor. Entonces, esto se ordenó, pero esto se desordenó. Siempre se desordena. ¿Ok? Eso es a veces lo difícil de ver, porque nosotros somos sistemacéntricos, o sea, nosotros vemos lo que queremos ahí, pero si esto se ordenó y liberó calor, al final en el alrededor, que yo no mido, porque yo no mido lo que está al lado del sistema, esto se desordenó. O sea,
el delta siempre crece. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Entonces, esta es la parte quizás es un poco abstracta porque bueno, hay que sabemos otras cosas. Aquí se lo estoy tratando de dar como con ejemplos, como tratarme de llegar por los lados, pero aplicando la ley de Hess aquí, Lo a ver que si más o o sea, menos se entiende. la condensación es exotérmica. La condensación absorbe, vamos a ver, si cuando yo necesito pasar a vapor tengo que darle energía, o sea, mejor dicho, cuando esto pasa a gas, libera energía, ¿no? No, hay que darle energía. Sí. Hay que darle energía. Entonces, lo contrario, Claro. hay que retirarle energía, ¿no? Entonces, esto está retirando energía. ¿Tiene sentido? Es decir, retira energía del sistema. Si está retirando energía del sistema, quiere decir que se está haciendo más energético. ¿Qué tal? A lo que voy, para que no demos tantas vueltas. Aunque ella se está ordenando más, lo que ella está desordenando en el aire es mayor. O sea, ella se ordenó, mi sistema, todo lo demás se desordenó, pero no lo vi, porque a mí me interesa mi sistema. Porque esto ocurre así, para ya darle terminar de concretarlo, porque esta parte, como les digo, entropía lo que necesitan es saber hacer la diferencia de productos y reactivos. Lo que quiero que lleguemos es a esto, que es la verdadera, el corazón o sea, el porqué de todo esto, es esto que les voy a comentar ahorita. O sea, nosotros necesitamos todos estos pasos intermedios para entender esto que está aquí. Esto es lo que se conoce como energía libre de Gibbs. Todo lo que hicimos hoy, y todo lo que ven de termoquímica a nivel de nosotros de materia, es para llegar a esta ecuación y entenderla bien. Eso es todo. ¿Qué notan aquí? ¿Quién es este señor? Entalpía. Entalpía. Que eso es como calor, ¿no? Algo relacionado. No es directamente, pero es algo como calor. ¿Y esto que está aquí qué es? Entropía. Entonces, aquí en esta ecuación, creo que sí. Con permiso. Acá. En esta ecuación, fíjense que están los dos que determinan cuán espontánea es una reacción. Si delta G, vamos a ponerlo aquí. La deducción de esto lo tienen en el video que yo les mandé. Lo que quiero hacer el enfoque en esto. Si delta G es negativo, es espontáneo. Si es positivo, es que la espontánea está en el sentido contrario. O sea, esta no es no espontánea. Y si es cero, es que está en equilibrio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Esta es la verdadera ecuación que mueve los hilos de que algo sea espontáneo o no sea. Yo mido esto y sé si va a ser espontáneo o no. Si mido el H, no lo sé todavía. Si mido esto, no lo sé todavía. Pero al evaluar estas dos, sí que lo puedo saber. Esta es la importancia de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ahora lo que necesitamos entender es qué es espontáneo. Cuando ustedes le dicen algo que es espontáneo, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué ocurre solo? ¿Qué ocurre solo? Muy bien. ¿Cómo? Que es libre. Que es libre, que es espontáneo. Ok, ¿vale? Que ocurre de repente. Ok. Que no es predecible. Que no es predecible. Ok, ¿vale? Fíjense, en rigor, al final, que algo sea espontáneo es que una vez tú le das la energía inicial, él puede continuar solo. Es decir, vamos a verlo, es más, les traje aquí ahorita el montaje. Vamos a suponer que está una montaña aquí y aquí, su piso y su altura. ¿Cuál es el movimiento espontáneo del agua? ¿En qué dirección? Así, ¿no? Y el no espontáneo es este. O sea, que si yo quiero llevar agua de aquí a aquí, tengo que usar una bomba. O sea, tengo que usar energía. Entonces, el proceso espontáneo es el que va, en este caso de la montaña, de aquí hasta aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a llamar a esto, por ejemplo, Sartenejas. Y a esto Caracas. ¿Cuál es el proceso espontáneo del movimiento del agua? En dirección de Sarteneja Ajá. hacia Caracas. Ok, es decir, que si yo tengo agua aquí, ella baja hasta aquí. Sí. Yo estoy en Sartenejas. ¿Sí? Vale. Esto es agua. Esto es agua, ¿no? Ok. ¿Va a bajar a Caracas? ¿Está bajando a Caracas? No, porque me miente.
Ahí está, señora, es la señora. Señora, yo lo limpio. Ustedes me dijeron, si el agua está en Sartenejas, y aquí está Caracas, y yo estoy en Sartenejas y tengo agua, añadí agua, porque agua no vas a andar con Caracas. Porque está el piso. Ok, y en Caracas no hay piso. ¿Y dónde no hay piso? Porque si depende del piso, ¿dónde definimos entonces espontaneidad? Porque en todos lados hay piso. ¿Qué pasó ahí? Me engañaron, me engañaron. Ven a lo que voy, al punto que voy. Estoy en Sartenejas. Aquí, estado inicial. Estado final, nosotros podemos decir, mira, esto es espontáneo. Sí, esto va a ocurrir espontáneamente. Pero hay un detalle. Que aquí hay una caja hermosa que se llama cinética química. Y esto mide solo estado inicial y estado final. Las energías de activación que esto necesita, por ejemplo, porque si esto fuese un conducto directo, ahí sí va. Pero el que nos dice la cinética química, que tenemos energías de activación, que esto pasa por aquí, que puede haber una reacción colateral. O sea, cuando yo estoy en la montaña, esto que está aquí, si yo estoy acá, ok, esto va a bajar, pero si aquí hay colinitas, esto puede que se detenga aquí. Lo que es cierto es que lo espontáneo va a ir de aquí a aquí, o lo que es cierto es que yo para subir de aquí a aquí tengo que aplicar energía. Pero lo que no quiere decir es que porque yo esté aquí, inmediatamente esto va a estar acá. No confundan eso. O sea, a nivel de ingeniería, lo que se tienen que llevar de esto, porque ustedes después lo demás lo van a hacer mejor, muchísimo mejor, es que es espontáneo, lo que quiere decir es que si no es espontáneo, si lo quieren ver al contrario, es que para que eso se esté dando le tengo que aplicar energía, porque en lo que lo quito, esto deja de ocurrir. Como el agua. Si yo dejo de aplicar la bomba aquí, eso deja de subir. Eso es lo que quiero que vean, de espontaneidad. Entonces, espontaneidad lo vamos a ver si ciertamente de aquí a aquí decimos que es espontáneo, la cinética no podemos olvidarnos de ella. Porque eso se estudia aparte, ¿ok? Entonces tenemos que ver eso que va ocurriendo en el medio para saber si va a ir aquí o se va a desviar por un atajo que hay de otra reacción, porque nuevamente nosotros somos reacción céntricos, la reacción que nosotros queremos, pero todas las que sí están ahí presentes, todos los atajos que hay por aquí que nos permiten llegar a otra zona, eso no lo estamos viendo, porque nada más vemos lo que queremos o lo que nos interesa, pero la reacción simplemente responde a la temperatura. Fíjense de hecho que estos dos son, fíjense, este es como una llama amarilla y este es azul. Es el mismo gas. Una es amarilla, la otra es azul. En esta se mezcla el oxígeno, como en el Shadow Bunsen. Aquí se mezclan, digámoslo así, de manera más eficiente, entonces esto pasa a CO2. Pero en esta, como el mezclado ocurre acá, parte de CO2, pero también genera hollín. Por eso ahuma las plantas. Entonces, algunas van a ir a CO2 y otras se van a quedar en hollín, que toman la vía contraria. Porque yo estoy diciendo esto es espontáneo, pero no estoy viendo la de hollín, porque yo nada más quiero saber la de, digamos, la de combustión, pero todas estas las estoy ignorando. ¿Se entiende de dónde va esto? Digamos como que el enfoque que tienen que tener al momento de analizar estas cosas. Esto se lo comento, porque por ejemplo, pasó una vez que creo que era físico. Él vio que se podía hacer como un cracking de petróleo utilizando boro y todas las cosas. O sea, vio esto y vio esto. Y dijo, esto es posible, vamos a hacerlo. Bueno, pero el tema no es que vaya de aquí a aquí, el tema es toda la cinética que acompaña eso. Porque se puede ir primero para todos lados antes de llegarte aquí. Porque todas las reacciones colaterales que no estás viendo están ahí presentes. Entonces, esto lo que nos va diciendo es, en un momento dado, si es espontáneo o no. Pero no quiere decir que lo que yo los ponga juntos, eso va a reaccionar. Como cuando añades agua, quiere decir que eso va a bajar. Baja si está el conducto. Eso sí. También te dice que si está en Caracas, eso no hay manera que suba solo sin bomba. Eso sí. Pero no quiere decir que yo porque lo añada y eso va para Caracas. Me engañaron, muchachos. Tiene que tener, por eso, es que la termodinámica y la cinética se estudian por separado. Ahora, si esto no te da, no importa qué cinética haga, eso no va. No hay manera de que esto suba de aquí. La cinética que haga, si no le aplica energía, eso no sube. Ya. Entonces, esa información es importante en termodinámica. Por eso es importante saber. Si llega, ok, ahora vamos a ver la cinética. Si eso es posible o no. ¿Sí? Y ahí entran los catalizadores, todas las cosas, para que eso ocurra de esa manera. Y ahora sí tienen las ecuaciones con las que puedes predecir cosas a nivel de una reacción, que es esta que está aquí. Esto sí es importante.
Esto viene a ser como lo más importante al momento de mover los hilos para saber si algo ocurre o no, está aquí. Si libera calor o si se desordena y la función de la temperatura. Entonces, ya para concretar la idea, la energía libre de Gibbs, para que tengan como una noción un poco más clara y alternativa, es como el dinero que les queda libre después que ustedes pagan todos sus gastos. ¿Sí? O sea, ustedes pueden tener un sueldo muy grande, pero si tienen gastos muy grandes también, esto compensa con esto. Y al final, tu energía libre a lo mejor es la misma que la otra persona. Entonces, la energía libre, si tú tienes un sistema que tiene mucho voltaje, pero también se ordena mucho, mira, pierde energía libre. Entonces, son los dos factores. Los dos factores que determinan cuán espontánea o no va a ser esa reacción. Entonces, ¿es importante la termodinámica? Sí. Me dice si necesito la bomba o no. Pero tengo que tener en consideración los otros factores. Vamos a hacerlo, de hecho. Este es como una analogía. Recuerden que es una analogía con algo un poquito más físico. Entonces, fíjense. Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo dibujarían en la pizarra? Poniendo como inicial y final. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este va a ser nuestro inicial, este es nuestro final. Esto está aquí y esto está más arriba. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Este está aquí, este lo podemos poner más arriba incluso. Si se quiere poner, lo ponemos aquí. Inicial, final. Aquí es donde esté el agua que va circulando. ¿Ok? ¿Hay manera que esto sea espontáneo, que el agua salga por aquí? No, ¿y por qué? Porque necesita energía. ¿Cómo? Necesitaría energía. Necesita esa energía, ¿correcto? Ok, eso es correcto. Y para que se mantenga, necesita energía. No es para que arranque nada más, es para que arranque y se mantenga. Para que esto salga por aquí, yo tengo que poner una bomba. O, en su defecto, tendría que usar un trabajo, hacerle un trabajo. Eso de trabajo suena como raro, suena como... Tendríamos que, por ejemplo, si yo utilizo esto, voy haciendo, ok, y aquí va saliendo el agua. Pero fíjense que yo tengo que hacer un trabajo con mi mano. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos entonces a devolver esto. O sea, voy aquí. Subo acá. Mira, vamos a descargar esto por aquí. Entonces ahora vamos a verlo de la siguiente manera. Esto está acá. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Esto está más abajo. Este está más arriba, este está más abajo. Claro, ¿está claro? Sí. Ok, ¿por qué no está fluyendo entonces? O sea, si estamos viendo esto aquí, y este está aquí, ¿sí? Este que vendría a ser este, y este está aquí, porque eso no está saliendo por ahí. Porque ¿Cómo? Hay aire en el medio. Hay aire en el medio. ¿Qué pasa si yo bajo esta un poquito más? Ese aire sale y fluye. Dicho de otra manera, si yo le proporciono a esto, digámoslo así, extraigo una cantidad, energía de activación, y lo dejo, eso va a empezar a fluir solo. Esto está más abajo que esto, ¿está claro? Es decir, que si yo hago esto, voy a poner acá, saco este aire que está aquí, una vez esto empieza a fluir, y si no hay fugas, a ver por qué, a ver si no hay fugas, empieza a fluir solo. Una vez le proporcioné la energía inicial, la energía de activación. Al anterior, si yo le proporciono esa energía de activación y lo quito, ¿fluye? No. No. Entonces se lo tengo que estar manteniendo constantemente. Entonces lo espontáneo no quiere decir que no es que no necesita energía, es que después que se le aplico, él ya arranca. Ya él tiene su energía de activación y él se encarga de seguir. Pero el no espontáneo siempre le tengo que estar dando porque va en sentido contrario. Eso es lo importante de esto. De poder ver esto se vio con el ejemplo. Esto es obviamente a nivel de energías potenciales. Esto es a nivel de energía química, de los enlaces. Entonces ustedes pueden saber, mira, ¿esto me libera energía? Sí, pero que me libere energía, ya sé que es el camino, pero tengo que ver la cinética para eso va a dar o no. Pero ya por lo menos sé que sí da. Eso es importante en termodinámica. ¿Okay? ¿Dudas hasta el momento, muchachos?
Y que más duda que la que entré. Ok. Bueno, pero eso es entropía. Eso poquito a poco van ahí. Entonces, bueno, lo que tienen que saber es que delta G, cuando sea negativo es espontáneo, cuando es positivo es no espontáneo. ¿Qué me quiere decir eso? Que el espontáneo es la contraria. Si yo planteo la reacción, esta así, o sea, de metano más esto, para dar CO2 más agua, y me da negativa, el delta H quiere decir que esta es mi reacción. Si me da positiva, quiere decir que va en el sentido contrario. Eso es lo que me quiere decir. Que la espontánea es la que yo planteé contrariamente. ¿Ok? Y si está en equilibrio, es que bueno, si es cero, que está en equilibrio. Bueno, entonces, ya por último, quiero que... ¿Qué hora tenemos? 2:40, ok. Que veamos un ejemplito de hecho, también lo tienen en el video, pero creo que él ejemplifica bastante bien todo esto de los equilibrios, de esto que está acá. Y antes de eso, matemáticamente, ustedes sin saber nada, ustedes no saben nada de química, lo que saben es matemática. Yo necesito que delta G sea negativo. Yo necesito que este señor sea negativo. Si este señor, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa si delta H es negativo? Yo necesito que este sea negativo matemáticamente. Si este es negativo, ya voy bien. ¿Qué pasa si todo este factor también es negativo? O sea, el T por el delta S. Esto siempre va a ser positivo, bueno, generalmente. Por delta T da negativo. O sea, esto es positivo, negativo menos negativo, ¿cuánto da? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir eso a nivel de espontaneidad? Que siempre es espontáneo. Que eso siempre es espontáneo. Si esto es positivo, o sea, si esto que nos da aquí es positivo, esto va a ser espontáneo. ¿Sí? Ahora bien, si esto es negativo, negativo es espontáneo. ¿Qué pasa si este es negativo? Vamos a ver el otro caso. Este va a ser positivo y este nos da positivo. ¿Qué va a pasar con delta G? Depende. Vamos a verlo de la siguiente manera. Ok, que todo esto, incluido con el signo, nos dé positivo. Es decir, si esto nos da negativo, vamos a ponerlo así, negativo, para que esto nos dé positivo, y esto es positivo, todo esto es positivo. Y esto con signo y todo es positivo. Positivo, positivo. ¿Hay manera de que delta G me dé negativo? No. Entonces, esa reacción siempre va a estar favorecida en el sentido contrario. Ahora vienen los puntos intermedios. ¿Qué pasa si este es negativo y este es positivo? Bueno, yo tengo que evaluar cuando este es mucho más grande que este y a qué temperatura para ver cuándo es espontáneo. Es decir, cuando este valor sea chiquito, menos algo, más algo que me está dando, que me esté dando positivo incluido el signo, va a ser espontáneo. Pero va a depender de la temperatura. Puede llegar a un punto donde, dependiendo de la temperatura, esto cambie. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean matemáticamente para que cuando les plantee el ejemplo, vean esto que está aquí. De hecho, esta es una reacción bastante importante. Bastante importante y creo que no les traje. Bueno, creo que no se las traje, pero la tienen en el video seguro, segurísimo, que es la del carbonato de calcio. Fíjense, esto que está aquí, otra vez el carbonato de calcio sólido. Ustedes se van a cansar de este señor. Cuando lo calientan, esto genera esto que está aquí más CO2. ¿Cómo se llama? Vamos a poner aquí, esto es un sólido y esto es gaseoso. Esta reacción, ¿saben cómo se llama esto? Normalmente. Óxido de calcio. Esto es óxido de calcio. ¿Y cómo se le llama normalmente? Cal viva. Okay. Esto es lo que se usa en agricultura para cuando quieres subir el pH. Utilizas esto. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Colocas carbonato de calcio, lo pones en un horno a 1000 grados, se te transforma esto, se te libera esto que está aquí y tienes esto que está acá. Este equilibrio se va a ver determinado por la temperatura. Es decir, cuando ustedes tengan esto acá, este delta H menos de delta S, dependiendo de la temperatura, va a estar favorecido hacia un lado o hacia el otro. Es decir, a temperaturas muy elevadas, esto se va a ver favorecido hacia acá.
Pero a medida que ocurre que llegamos a temperatura ambiente, si ustedes dejan esto expuesto allí a temperatura ambiente, eventualmente esto va teniendo CO2, 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 CO2 y te lo desplaza hacia acá, a 25 grados. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes, dependiendo de la temperatura, pueden tener una reacción que era espontánea hacia un lado, de repente que sea espontánea hacia el otro. ¿Ok? Eso que lo tengan en cuenta, eso puede llegar a pasar. Cuando estén trabajando con delta G, por ejemplo, cuando les pidan que calculen cosas relacionadas con delta G, ya con esto terminamos, ustedes pueden determinar esto con los H de formación, esto con los delta S de formación, esto no lleva circulitos, sino así directamente, y pueden aquí, esto lo hacen con las tablas, sumando, o sea, cuando hacen productos menos reactivos, eso que vimos. Aquí productos menos reactivos tienen estos valores y pueden determinar la temperatura a la que esto esté en equilibrio. Y a partir de ahí saber hacia dónde está favorecido, hacia un lado o hacia el otro. ¿Esto se entiende? Esto lo tienen que practicar. Pero lo que quiero que vean es que esto es lo que vimos por el método directo. Esto es método directo pero usando entropía. Y luego analizar esto, que en el equilibrio es cero, para saber cuándo va a ir hacia un lado o hacia el otro a partir de ese momento. Eso es el tipo de ejercicio que generalmente va asociado a esto. Entonces, que sepan que no es difícil en ese aspecto. ¿Okay? Hay que practicarlo, como les digo, lo tienen en la guía y en el ejercicio que yo les mandé en el video. Creo que hay un problema con las unidades, que le puse la misma de entropía, yo entalpía, después se lo modifico. Les iba a comentar algo con respecto a esto. Un error muy común, muy común. Esto colóquenle asterisco, se equivoca muchísimo. Esto que está aquí generalmente te lo dan en Joule. Joule sobre Kelvin. Esto. Y esto te lo dan en kilojoule. Si ustedes restan cosas así directamente, eso da cualquier cosa. Muy atento con las unidades, porque a veces se les olvida. ¿Ok? Con esto que está aquí, lo que quiero que se lleven esto es que practiquen todo hasta el lunes, todo lo que está relacionado con respecto a esto que está aquí. El lunes vamos a ver, después del examen, en la mañana es examen, en la tarde, calorimetría. Todo lo que tiene que ver con los calorímetros a presión constante, toda esa parte. Entonces, de la guía, todo lo que sea calorimetría, la dejamos calor específico, todo eso todavía no va. Eso se aguantan hasta el lunes que se los explique. Pero todo lo demás sí lo pueden ir haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, vamos a darlo hasta aquí y nos vemos entonces el lunes.